Entonces decíamos que alfa era igual a 30 grados, que beta era igual a 70 grados y que el gamma era desconocido. Entonces, reemplazando los valores, coseno de 30 elevado al cuadrado. Entonces, coseno de 30 grados elevado al cuadrado más coseno de 70 grados elevado al cuadrado más coseno de alfa elevado al cuadrado, eso debe ser igual a 1. Entonces, coseno de 30 elevado al cuadrado coseno de 30 y ese valor elevado al cuadrado, coseno de 30 punto 75 más coseno de 70 elevado al cuadrado es 0.12 más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, estos dos valores que están acá sumando los voy a pasar de este lado a restar y nos va a quedar entonces que el coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos 0.75 menos 0.12, es decir que nos va a quedar que el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos 0.75 menos 0.12, eso es 0.3. Ahora hallo la raíz cuadrada en la izquierda y hallo la raíz cuadrada en la derecha. Nos queda entonces que la raíz cuadrada de coseno cuadrado de alfa es coseno de alfa. Y esto va a ser igual. Entonces, la raíz tiene dos soluciones, más o menos. Entonces, acá vamos a tener más o menos. La raíz de 0.13 es 0.36. Entonces, significa de que acá nosotros vamos a tener dos ángulos. Un ángulo positivo y un ángulo negativo. Arcoseno de 0.36, arcoseno de 0.36 nos da un ángulo de 68.9 grados. 68.9 grados. Y arcoseno de menos 0.36 nos da el ángulo complementario de 111.10 grados. ¿Con cuál ángulo director me quedo? ¿Con el de 68.9 o con el de 111.10? Cuando está entre 0 y 90, la componente es positiva. Y cuando está entre 90 y 180, la componente es negativa. Entonces, ¿con cuál ángulo director alfa me quedo? ¿Con el 68.9 o con el 111.10? La componente de z, ¿cómo es? Entonces, es negativa. Entonces, como es negativa, el ángulo debe estar entre 90 y 180 grados. Entonces, de acá, el ángulo gamma va a ser igual a 111.10 grados. Y ya podemos expresar nuestra fuerza
de manera vectorial, entonces recordemos lo que habíamos escrito y se borró. El coseno del ángulo alfa es igual a la componente x dividido sobre la magnitud de f. Es decir, que fx es igual a f por coseno del ángulo alfa. Acá tenemos que f es 250 libras por el coseno de 30, que es mi ángulo director del eje X. Entonces ya ahí tengo la componente fx. Entonces esa componente fx es igual a 250 por el coseno de 30 grados. Eso es 216.5 libras. El coseno de beta es igual a la componente y sobre la magnitud de la fuerza. Nos queda entonces que la componente fy es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo director beta. Entonces la componente y será igual a la magnitud de la fuerza de 250 libras por el coseno del ángulo beta. El ángulo beta es 70 grados, coseno de 70 grados. Entonces tendremos acá que la fuerza Fy es igual a 250 por coseno de 70, y eso es 85.5 libras. Y el coseno de gamma, que es igual a la componente z dividido sobre la magnitud de la fuerza. Entonces acá tendremos que la componente z es igual a la fuerza por coseno del ángulo gamma. Entonces tendremos que la componente fz es igual magnitud de la fuerza de 250 libras por el coseno del ángulo director gamma. Es coseno el ángulo director gamma, que calculamos 111.1 grados, y tenemos entonces que la componente fz es igual a 250 por el coseno de 111.10 menos 89.99 menos 90 libras. Esa fuerza expresada vectorialmente, entonces F será igual la componente X, que dio 216.5, como es X, la multiplicamos por Y. La componente Y, que es 85.5 positivo, más 85.5, como es Y, la multiplicamos por J. Y la componente Z, que es menos 90, como es Z, la multiplicamos por K. Y esto está multiplicado por la unidad libra, y como es vector, aquí arriba le colocamos la flechita. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene?